Ahí, Bárbara. Estamos dando una mirada a cómo ha seguido la agenda legislativa, se suspendió el receso, la semana distrital, para poder avanzar más rápido en todo lo que tiene que ver la seguridad. Vamos a estar conversando de estos avances junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Una cosa previa antes de esto, ayer fue la conmemoración del nuevo Día del Trabajador, hubo marchas, hubo varios actos también convocados por la CUT, participó la ministra Jara, también desórdenes, desmanes como hace tiempo ya no estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué le pareció el balance entero de la jornada? Es preocupante porque siempre cuando hay desmanes, hay agresiones, hay violencia y saqueo, hay destrucción de fuentes laborales, nos revela de que no hemos superado del todo el tener manifestaciones que terminan en violencia como lo vimos hace algunos años y eso obviamente que es preocupante entendiendo que estas marchas deberían ser pacíficas y no aprovechar este contexto para cometer delitos. Y lo de la ministra, bueno, a mí me preocupa que la ministra se sume tan ligeramente a estas demandas de la CUT, absolutamente desconectadas de la realidad respecto a la situación que estamos viviendo de desempleo en nuestro país, y que ligeramente diga que hay que explorar la idea de llegar a 600.000 pesos, entendiendo que eso va a significar la destrucción de muchos puestos de trabajo y entendiendo de quienes, de aquellas pymes, mi pymes, que recién están asimilando la subida de sueldo de 500.000 pesos. Por lo tanto, me parece que la ministra creo que está pensando más en una candidatura personal, hablándole a su nicho más radical que poniéndose en la situación que está viviendo el país. Le sorprendió porque hasta ahora, bueno, ni siquiera todavía llegamos a los 500.000 pesos y ya se empieza a hablar de Sí, 600.000. claro, Ella haya anunciado que se buscaría convocar un consejo tripartito para poder explorar esta es posibilidad. absolutamente insensato, Bárbara, absolutamente insensato. Y de nuevo, genera esa incertidumbre jurídica, esa certeza que es tan necesaria para poder invertir en nuestro país, para generar fuentes de trabajo. ¿Se dará cuenta la ministra Jara que con esto genera más desempleo? ¿Se dará cuenta la ministra Jara que con esto profundiza la recesión económica, entendiendo que recién con dificultad muchos están, y muchos no, estoy hablando de los que sí pueden hacerlo, están Ya, esto solo adaptándose dice que va a o convocar un haciendo los consejo que lo esfuerzos con estos estudie. 500 pesos? No, no lo puso, dijo que lo van a estudiar, tampoco dijo que era una Sí, propuesta pero, del pero gobierno. claro, pero ella debería haber sido más clara. Estamos recién llegando a los 500.000 pesos en un esfuerzo que significó una subida del sueldo mínimo quizás que no tiene precedentes respecto al alza en un tiempo muy breve. Por lo tanto, debería haber de alguna manera dicho, ¿sabe qué? Estamos recién entrando a los 500.000 pesos, pensemos en las pymes, en las MIPYMES. Debería haber hablado un poco al menos, yo sé que le cuesta un poco al menos, a quienes dan fuentes de trabajo en nuestro país. Ahora es una noticia en desarrollo porque es muy reciente todavía. Volvamos al Congreso. ¿Cómo les ha ido? Se suspendió la semana distrital para poder dedicarse en un 100% a acelerar la agenda de seguridad. ¿Cómo van en eso? Sí, claro, estamos, bueno, con el pie en el acelerador respecto a proyectos que son parte del Fast Track. Esto es Regla de Uso de la Fuerza, Ministerio de Seguridad, que lo terminamos de votar mañana, nos queda muy poco. Y respecto a un proyecto que, no, que ha pasado medio colado, Bárbara, pero que yo creo que es de los más relevantes en relación a la situación, a la trágica situación de los tres carabineros, que tiene que ver con el proyecto de ley de reincidencia, que está en comisión mixta y lo que en palabras breves hace es disminuir el margen de discrecionalidad al momento de aplicar las penas por parte de los jueces, estableciéndole un estándar para efectos de que el día de mañana no ocurra lo que ocurra ahora, que una persona comete un delito violento y termina o estando en libertad por la termina finalmente dejado en libertad por la disminución de la pena en relación a los atenuantes. Entonces le ponemos un estándar para que aplique la pena y siempre el grado más alto en caso de reincidencia, normas de protección a los jueces, fiscales, normas más duras contra la migración, contra migrantes ilegales, contra los migrantes que cometan delitos, que no están identificados. Establecemos una serie de reglas de determinación de la pena que terminan eliminando resabios garantistas que todavía arrastra nuestra reforma procesal penal, Bárbara, que son tremendamente relevantes y que vamos a dilucidar hoy día en la comisión mixta, entre otras cosas los cambios de la ley de responsabilidad penal adolescente, que también se fueron a la mixta, nos rechazaron en el Senado, esperamos que lo reconsideren, que establece eh, sanciones más duras para adolescentes que cometan delitos, que hoy día vemos que las sanciones no solamente son bajas, sino que además ni siquiera muchos las cumplen en internación cerrada y se escapan y la verdad es que pareciera ser que no tienen ninguna represalia.
o bien lo hacen sin ningún tipo de dificultad. Y cada vez en nuestro país cometen mayor cantidad de delitos violentos adolescentes, principalmente resguardado por esta suerte de impunidad que establece la ley de responsabilidad penal adolescente en relación a sus sanciones. Por lo tanto, espero que aquello pueda ser aprobado en el Senado y demos un giro respecto a los delitos que cometen quienes tienen plena conciencia de lo que hacen, particularmente los adolescentes. ¿Cuáles son las discrepancias ahí, diputado? Porque se ha planteado también la preocupación de que como tienen un trato distinto de los mayores de edad, el crimen organizado, los delincuentes usan y abusan de estos niños para que cometan ellos los delitos y así se expongan a algo menor. Sí, hay dos cosas. Ahí nosotros ya legislamos para que haya una sanción agravada en el caso de quienes utilizan menores, pero estamos viendo cada vez con más frecuencia menores que no están siendo utilizados, que directamente ellos delinquen por mutuo propio y que la verdad es que lo hacen con una violencia inusitada, incluso a veces mayor la violencia que los mayores de edad, principalmente o bien por la baja penalidad o las pocas sanciones asociadas, o porque la verdad es que no tienen conciencia del daño que están generando, pero la hacen obviamente con sus cinco sentidos. Entonces, la verdad es que en ese sentido lo que nosotros queremos cambiar son varias cosas. Primero, entre los 14 y los 16 años la pena máxima hoy día es de 5 años, independientemente del delito que cometa. Nosotros estamos diciendo que los delitos más violentos, esa pena suba algunos años más. En el caso de los de menores entre 16 y 18, la pena máxima son 10 años, es decir, tú puedes violar y matar a una persona, un adolescente puede hacerlo y la pena máxima que va a tener son 10 en un régimen cerrado. Nosotros queremos subirla al menos a 15 años. Por otro lado, queremos subir la pena, establecer el máximo en el caso de reincidencia. Cuando un adolescente se le condena, se parte en un grado mínimo, un grado menor al mínimo de la pena, por lo tanto parte más baja la pena. Bueno, eso y otras cosas relacionadas, como por ejemplo que cuando se escapan, después no tienen que compensar el tiempo escapado en el régimen de internación cerrada. Entonces, la verdad es que tenemos que agravar y readecuar las normas en caso de los delitos cometidos por adolescentes, y espero que el Senado tenga, juntamente con la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta, saquemos adelante estas normas en este proyecto de ley de reincidencia bárbara, porque la verdad es que hoy día los adolescentes se la están llevando pelada. Dentro de las otras cosas que se están discutiendo y que también hay debate respecto a qué tan relevante es o no, pero avanzan o no las reglas del uso de la fuerza. Harto debate, harta crítica también a la diputada May Torsini, incluso también por ahí al diputado Gonzalo Winter. ¿Cómo va eso? A ver, espero que los diputados del Frente Amplio entiendan la relevancia del momento que estamos viviendo como país. Eh, en nuestro país nos hemos acostumbrado a que cuando matan brutalmente a policías o hay hechos de connotación pública muy graves, se terminan acelerando cosas que deberían haberse acelerado previamente. Lo vimos con la ley Naín Retamal, Bárbara, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista particularmente votaron en contra, incluso amenazaron con llevarlo al Tribunal Constitucional, pero terminamos aprobándolo, pero ellos dificultaron bastante la discusión, hasta que mataron a dos carabineros, una de Quilpué, mi distrito, Rita Olivares, sargento Rita Olivares, y el cabo Palma. Lo mismo ocurre ahora, yo espero que tengan sentido de realidad, porque muchas veces, Bárbaras, cuando pasan estos climas de efervescencia respecto a la gravedad que estamos viviendo como país, a pesar de que esta gravedad es permanente, los sectores más radicalizados de la izquierda en general en temas de seguridad terminan siendo un poquito más duros de lo que serían en ambientes como estos, donde finalmente el sentido de realidad termina sobrepasándolos a pesar de su oposición a muchas normas. La diputada May Torsini fue muy criticada porque no dio la unanimidad en dos ocasiones para legislar hasta total despacho. Sí. ¿Qué tan relevante era eso, no? Porque han seguido las No discusiones. corresponde, no corresponde, Bárbara, porque estás, aparte, no solamente por el contexto, sino además que estás iniciando una discusión. Tú al iniciar una discusión no dices, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar al final. Tú dices, ¿sabes qué? No dijo eso, lo que ella planteaba era que se discuta bien y no que se haga todo rápido. El Pero lo que presidente la pasa es que apoyó, dijo, no en lo que, caliente. lo que pasa es que si tú le dedicas el tiempo suficiente, Bárbara, y la dedicación, puedes sacarlo. En caliente significa en 2 horas tratar de despachar un proyecto. Y no estamos teniendo 2 horas, estamos teniendo días completos. Por lo tanto, la poca reflexión o en caliente es dedicarle poco tiempo y le estamos dedicando el tiempo necesario, como corresponde, días completos para sacar esta ley. Por lo tanto, me parece absolutamente irreflexivo lo de la diputada Orsini,
y finalmente terminamos cayendo en este letargo de que ya pasa la otra semana y bueno, ¿sabes qué? Démosle otra. No, uno tiene que dedicarle todo el tiempo necesario y si tiene que quedarse hasta las 12, 1 de la mañana, bueno, habrá que hacerlo con los intervalos correspondientes, pero tenemos que sacar adelante este proyecto que además ya lleva más de un año. Barba en el Congreso, un proyecto por el cual además no se citó muchas veces. Se le quitó la urgencia por parte del gobierno, principalmente por una razón muy simple, ahora con esto cierro, porque el gobierno no tenía los votos. Entonces, yo le pido al gobierno que independientemente que no tenga los votos, sus parlamentarios no traben la discusión de este proyecto. Ahora mirando las discusiones como han seguido, no ha tenido ningún impacto, entonces la oposición que tenía la diputada que siguieran hasta todo el despacho, porque han seguido discutiéndolo Sí, prácticamente constante todo el día. porque finalmente, Bárbara, los acuerdos los tomaron los comités. No lo tomamos la comisión, los tomaron los comités. Y los comités acordaron sesionar hoy día hasta total despacho y mañana la sesión de sala y ver en la mañana el Ministerio de Seguridad en la comisión que yo presido. Por lo tanto, finalmente la opinión de la diputada Orsini fue desestimada por los comités, que se saltaron obviamente la comisión al no tener la unanimidad. Y eso me parecía prudente, entendiendo al parecer de que la posición del diputado Orsini y otros parlamentarios vendría siendo al parecer minoría dentro del Parlamento, entendiendo el contexto, ¿no, Bárbara? Porque si no estuviéramos en este contexto, la verdad que yo te aseguro que la posición del oficialismo sería mayoría, pero están acorralados principalmente por que la ciudadanía ya no aguanta más ¿Cómo va con la este proyecto. discusión de la regla del uso de la fuerza? Porque cada cierto tiempo se generaba, usted dice, ya en un año discutiéndolo, se había planteado un uso diferenciado de la fuerza, en algunos casos por parte del gobierno lo defendió la ministra Toá, pero ¿en qué van ahora? Se ha criticado que rechazaron la condena a la tortura, por ejemplo, desde el oficialismo hacia la oposición. ¿Qué cosas han avanzado, qué cosas no? A ver, hay cosas que no, que son, a ver, que han tratado de plantear simbolismos políticos en base a prejuicios y sesgos que se tienen con las policías y las Fuerzas Armadas por parte del gobierno y tratar de convertirlos en ley esos sesgos. Y eso no corresponde. Tuviste el ejemplo del delito de tortura. El delito de tortura está en el Código Penal. Nadie puede torturar, ni las policías, ni nadie. Y eso no es necesario repetir la misma norma en el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, porque estas regulan el uso de la fuerza. El delito de tortura está en el Código Penal. Entonces, cuando tú repites una norma como esta, Bárbara, estás diciendo, como los policías torturan, tenemos que incorporar la norma nuevamente acá, cuando es irrelevante. Entonces, es un simbolismo político de ellos para hablarle a su nicho más duro de que están repitiendo normas que para ellos son relevantes, cuando no es necesario. Entonces, nosotros no estamos para legislar en base a prejuicio y sesgo de los sectores, de ciertos sectores de la izquierda, que ven con temor cuando nuestras policías nos protegen y hacen uso de la fuerza, en contraposición a la mayoría del país, que lo único que quiere es que nuestras policías tengan más atribuciones y las Fuerzas Armadas para que nos protejan con mayor confianza. Entonces, en ese sentido, también se planteó la discusión respecto a la proporcionalidad y la racionalidad. Ya, ¿cómo A queda ver, eso hasta ahora? queda la racionalidad, Bárbara, porque es lógico. El policía y el miembro de la Fuerza Armada tiene que estar al hecho concreto, a la circunstancia, para ver si es racional o no el uso del arma. No puede ser proporcional. No puede ser igualdad de armas con un delincuente o igualdad de enfrentamiento. El agente del Estado tiene que tener superioridad para imponerse. Nuestro Código Penal habla de racionalidad del uso de la fuerza. La ley Nain Retamal. Entonces, la verdad es que tratar de incorporar un concepto adicional que es incompatible con el de racionalidad y que obviamente va a limitar el actuar de nuestras policías es absolutamente inconducente y seguramente lo más probable es que algo así limitaría el Ah, actuar de nuestras policías y eso no va quedó de fuera la mano, no entonces. va de la mano además con la legítima defensa que habla de racionalidad en el Código Penal, Bárbara. Entonces, uno tiene que atender al hecho concreto. Eso quedó No fuera puede- entonces. Era una aspiración del la oficialismo. proporcionalidad quedó fuera, quedó dentro de la racionalidad, que es lo que corresponde para el uso de la fuerza, el momento y las circunstancias, para ver si hace su uso legítimo del arma de la fuerza. ¿Qué pasa con el tema que se discutió fuertemente, el uso diferenciado de la fuerza, en algunos casos particulares? No hemos llegado a aquello, yo por lo menos, y espero que la mayoría de la comisión no me quede ninguna duda que estar en esa posición, lo vamos a eliminar. No puede haber uso diferenciado, ni por la situación operativa, ni por el contexto, no. La igualdad ante la ley, Bárbara. Eso tiene que primar en nuestro país.
No hay que hacer distinción de la diversidad sexual, el origen étnico, si es migrante. La verdad es que eso es atentar contra los principios básicos de nuestra sociedad, que si estás frente a un delincuente tienes que combatirlo, independientemente de la condición que tenga. Y en ese sentido, ahí nosotros no nos vamos a perder, Bárbara, sobre todo ante el nivel de la cantidad de delitos importados que han ingresado a nuestro país. O sea, tú estás diciendo que si te enfrentas al tren de Aragua, tienes que tener un trato diferenciado con ellos, cuando estamos hablando de los criminales más violentos que hemos visto en la historia de nuestro país. A mí me parece que es absurdo aquello, y obviamente que eso no lo vamos a aprobar, y es propio de la ideología de este gobierno y el identitarismo, donde pretenden proteger a grupos, incluso a pesar de que estén cometiendo delitos. ¿Ley antiterrorista? ¿Qué La gente pasa con eso? terrorista está en el Porque en Senado. casos como ahora, que incluso el mismo presidente ha reconocido que estamos frente a estos terroristas, la ley no sirve, es más Sí. difícil de conseguir condena, eso lo dicen todos, entonces terminan usando otras figuras legales. Sí, tengo entendido que el parlamentarios del Partido Comunista lo votaron en contra en el Senado. La verdad es que a este gobierno le costó, algunos de hecho solamente hablan de terrorismo y en determinadas circunstancias, pero hay algunos que no se atreven a mencionar, siguen hablando de violencia rural, cuando es evidente que el terrorismo está desplegado hace rato en nuestro país. Y en ese sentido, Bárbara, el proyecto está en el Senado, esperamos revisarlo una vez que se apruebe en el Senado, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Me parece un avance importante que se esté legislando la ley antiterrorista. Recordemos, Bárbara, que el gobierno del expresidente Piñera se presentó un proyecto para modificar la ley antiterrorista y durmió en el Senado, principalmente en comisiones lideradas por parlamentarios que hoy día son oficialistas, porque obviamente que hablar de terrorismo para algunos de ellos era casi una ofensa. Y por eso terminamos muchas veces llegando tarde, ¿no? Porque la ideología termina cegándonos de lo que es evidente respecto a la realidad que está viviendo nuestro país, y bueno, y terminamos llegando tarde ante leyes que podrían haberse aplicado quizás con mucha más fuerza, intensidad, de lo que es ahora, donde la ley antiterrorista casi prácticamente no se ocupa. Diputado, el presidente Gabriel Boric ha sido bien enfático, de hecho en una entrevista con las radios esta mañana, en los temas de seguridad ha sido muy enfático en el respaldo carabinero, respaldo al general director. Han también puesto mucho énfasis en que tiene que avanzar esta agenda de seguridad, como usted decía, para empujarla, más allá de que se le generan problemas dentro del oficialismo, no están todos alineados. ¿Cómo ha visto usted esa fuerza que, si viene desde presidencia, debería permear hacia todo lo demás? Sí, pero sabemos que no es así, sabemos que las dos almas priman en el gobierno hace mucho rato, y en proyectos de seguridad con mayor intensidad aún. El socialismo democrático dice una cosa, Apruebo Dignidad dice otra, el presidente pertenece a la coalición de Apruebo Dignidad, por lo tanto es aún más grave cuando sus propios parlamentarios no lo escuchan. A ver, Bárbara, yo te lo grafico el siguiente ejemplo, quizá la gente no lo sabe, pero los parlamentarios del presidente terminan votando en contra de sus mismos proyectos de materia de seguridad. El otro día aprobamos, mira, te lo explico con el siguiente ejemplo, el otro día aprobamos que los funcionarios de Gendarmería en retiro, obviamente bajo ciertos rangos, después de 20 años de servicio, puedan portar y tener armas de fuego, tenencia y porte. Precisamente porque funcionarios de civil muchas veces han sido, cuando son funcionarios, amenazados, y los funcionarios de civil muchas veces terminan repeliendo situaciones, protegiendo la vida incluso de terceros. Y en ese sentido, Bárbara, hubo una indicación que era del subsecretario de Justicia militante del Partido Comunista, y sus parlamentarios la votaron en contra. Entonces, a ese nivel hemos llegado, o sea, que indicaciones de ministros y subsecretarios del Partido Comunista son rechazadas por sus mismos parlamentarios en el hemiciclo. Entonces, la verdad es que hay una contradicción evidente en materia de seguridad, y finalmente lo que ha pasado, Bárbara, es que los proyectos terminan saliendo con los votos de la oposición, que termina apoyado todos y cada uno de ellos, independientemente de la discusión que podamos tener en particular. Entonces, es una conducta bien distinta a la que tuvieron ellos en el gobierno anterior. Noticia en desarrollo, vamos a seguir mirando. Al menos el general director de Carabineros, entre el apoyo del gobierno, la postergación de su formalización, va a seguir en el cargo los próximos meses. ¿Le parece eso que es un avance? A mí me parece que es un avance. eh, Tuvieron que matar a 3 carabineros, lamentablemente, para que eso se convirtiera en una realidad. No sé si no hubiera pasado este hecho tan cruel y sanguinario si es que esto se hubiera producido por parte del fiscal. Me alegra que el general Yáñez continúe, no hay que debilitar a la institución en momentos como estos, donde además el general Yáñez en particular lo ha pasado muy mal con la muerte de varios carabineros, pero además le ha tocado liderar a la institución en tiempos bien complejos, recuperando además
la confianza, la credibilidad de la institución y el respeto a la misma, que es tan importante, sobre todo en tiempos de tanta inseguridad, así que me parece correcto. Espero además que termine su mandato, que no solamente llegue a octubre, para efectos de que pueda, obviamente, terminar de buena manera como corresponde el general director. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muy buen día, Bárbara. Esté muy bien. Chao, Igual, chao. los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.